Sí, vamos a tratar de resumir su trayectoria. No, Estamos con Juan imposible. Sasturain, por si alguien no se enteró de quién es escritor, es periodista. Fue director de la revista Fierro, Sí. en por lo menos 2 de sus encarnaciones, podríamos llamarle. Jefe de redacción de la revista Humor, trabajó en La Opinión, Página 12, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de humor, jefe de redacción, ojalá hubiera sido. ¿No era jefe de redacción? No, nunca fui. Yo leí por algún lado ¿qué era? Sí, bueno, Pero nosotros, cuando decíamos Clarín miente, bueno, Internet también miente. Sí. No, nunca. En humor sí, estuve mucho y trabajé en Fierro, sí, fui jefe de redacción de Fierro. Tampoco Bien. fui director. Tampoco es el director. No, adelante. Y bueno, es autor de Perramos con Alberto Breccia, además de numerosas historietas y novelas como la detective Echenique, que he leído en algún momento de mi vida, El superhéroe Zenitram, que también tiene una película, si lo quieren. Sí, ese es el nuevo, ¿no? De Echenique. Ese sí. Así es. Salió una nueva historia de este detective jubilado. Continuará un programa de encuentros sobre historieta argentina donde publicaron, y también tuvo una colección que se llama Continuará, que la tengo por acá, donde publicaron varias de las cosas originales de Oesterheld. Durante 30 años escribió sobre Oesterheld. Esto lo compiló en un libro que me gustaría tener, que se llama El Aventurador, que ya lo conseguí pero no me llegó antes de este programa. Cosas que pasan. Sí. Bueno, lo que Oesterheld hubiera llamado un sabio. Viste que tenía ese concepto de las historietas, decía, este es un sabio. ¿Un sabio? ¿Qué es un sabio? Bueno, Me voy. acá. ¿Me puedo ir? No, quédate. ¿Cómo andamos? Bien, muy contento. Empiezo por una pregunta así, que ¿a qué edad leíste por primera vez a Oesterheld? ¿O te acordás la primera cosa que leíste de Oesterheld? Sí. Yo soy del 45. Sí. Héctor empezó a escribir historietas para Editorial Abril a comienzos de los 50, así cuando yo tenía 6 años, 5 o 6 años. Pero en esa época leía el Pato Donald, no leía historietas serias. Pero en Mr. X publicaba 2 cosas, Bull Rocket y que era de ciencia ficción, primero con Campana y después con el jovencísimo Solano, y el Sargento Kirk con el Tano Prat. Esos eran historietas que salían, el Mr. X una historieta paisada, así que salía todas las semanas, de Continuará. Ahí debo haber leído algunas cosas, poner en el 55, por ejemplo, tenía menos de 10 años. Pero empecé a leerlo en el 57 cuando tuvo su propia editorial, Editorial Frontera, y sacó una revista que se llamaba Hora Cero, Sí. que tenía un soldado norteamericano con bayoneta calada avanzando hacia el público. Las historietas de guerra, Ernie Sí. Pike, Ernie Pike. Ernie Pique, decíamos nosotros. Bueno, Sí, Ernie Pique. nadie sabía inglés. Ahí empecé a leer a Héctor, nos hicimos todos los lectores, dejamos todas las otras revistas de historietas que leíamos, que había 20 en el kiosco. Dato. Toda la semana. Dato. Argentinas, producidas acá. Dejamos de leer todas esas, que la mayoría eran algunas buenas, pero la mayoría, como siempre, basura. Hay de todo, claro. La berreta en general no era bueno. Y empezamos a leer las historietas esas porque eran diferentes. Eran absolutamente diferentes, no tienen un carajo que ver con todas las otras. No tenían nada que ver. O sea, Los mismos géneros, el western, que le decíamos de convoy, no le decíamos western. Convoy. Las de convoy, las de guerra, nadie hablaba de historieta bélica, las de guerra, y todas las otras variantes. La novedad era la ciencia ficción. La novedad era la ciencia ficción. Y Héctor practicó prácticamente todos los géneros, menos el policial, que no hizo policiales. Pero Oesterheld, que se jactaba desde la tapa de la revista, argumentos de Héctor Oesterheld. Es decir, que el guionista aparecía, por ejemplo, en el Vacío Semanal, desde septiembre del 57. Es decir, es increíble para ubicarse cuál era su autopercepción, cómo se autopercibía Héctor, y sobre todo el valor de diferencia que hacían sus historias. Él aparecía presentando la revista El Vacío Semanal en la contratapa con una foto de él, hablando de la historieta, de la importancia de la aventura y de la historieta en la educación de los jóvenes, y que era un medio importante y que valía la pena, que no había que bastardear la aventura, que era una forma de realismo humanista. Y adentro estaban revistas, eran historietas de guerra en que ganaban, no importaba quién ganaba. La guerra era absurda, era un desencuentro, que se mataba gente que no tenía nada que ver una contra la otra, sino que los colocaba con un fusil en la mano para matarse entre sí. Pero cuando el ponja que se moría o el alemán que se moría
en la trinchera, ¿no es cierto? Caía así, metía la mano en el bolsillo y quería... No sacaba la pistola. Cuando caía muerto, el otro miraba y ahí estaba la foto de sus hijos. Entonces esa cosa, ese humanismo tremendo, tremebundo, en que no siempre los buenos no siempre sobrevivían. Sobre todo cuando, siguiendo su impulso humanista, se jugaban la vida. Pero habitualmente se morían, los buenos se morían. En las historias de él. En las historias de Héctor, claro. Y esto es... Y eso era absolutamente revolucionario en la historieta universal. No hay ningún western como el Sargento Kirk en esa época. Claro. Y no hay historieta de guerra con el clima del Ernie Pike de Héctor y de el Taro Prat, ¿no? Kirk además era un desertor. Era un desertor además, Kirk, ¿no? Claro. Eso también es distinto. Claro, se niega a matar indios. Tiene una experiencia tipo Custer, Sí. Y se retrae, terminan como un grupo marginal. Ese es el primer grupo que arma Héctor. Son un grupo marginal que vive en el Cañadón Perdido, cerca de Tucson. Todos aprendimos de que era Arizona. Claro, sí. Jackson, Arizona. Tucson, bien con U. ¿Terminan ahí quién? Un sargento, un milico desertor, que es él, el último sobreviviente de una tribu diezmada, el Maja, el Chatoga, un ladrón redimido por Kirk, el corto Lea, que es el modelo del corto maltés de Hugo después, el corto Lea, elegante, un rubio alto, un chorro a caballo, que Kirk lo redime como corresponde, y un personaje muy lindo, que siempre el profesional que elige dónde ejercer su ministerio, es decir, dónde pone su saber. Es el sargento Forbes, el doctor Forbes, que es el personaje de barba, que es un médico que tenía la oficina en Dallas, tenía su oficina, tenía el consultorio en Dallas, trabajaba para tener mucha guita, pero que en una diligencia, un ataque de unos indios, una diligencia, lo conoce a Kirk. Se baja la diligencia y se va con él. Es decir, alguien que entrega sus saberes y empieza a atender gratis a los indios. En fin, toda gente aislada en un grupo unido por la amistad, todo pre-freudiano, ¿no? Sí. Todos machos, todos hombrecitos, todos hombres. Las chicas aparecen muy poco, ¿no? Secreto de la montaña era. Sí, Juan, perdón. Arrancaste hablando de septiembre del 57. Y el 4 de ese mes es cuando se empieza a publicar El Eternauta, y por eso ese es el día de la historieta en Argentina. Así se estableció. ¿Por qué El Eternauta es tan importante para la Argentina? Y bueno, porque es probablemente hemos sostenido algunos o muchos, que es el relato más importante que generó la cultura argentina en la segunda mitad del siglo XX. De todos los relatos, estoy hablando de películas, novelas, cuentos, series, obras de carácter dramático. Sí, si no hablas de cómic y nada más. No. De todo. El relato más poderoso que generó nuestra cultura. Claro. Y cuando digo poderoso, digo significa. Pero bueno, es lindo para pensar. Si querés para pelear, no importa. Pero es para pensar. ¿Por qué? Porque es un relato mítico, género. Los relatos no nacen clásicos ni nacen míticos. Se hace. Ningún relato se hace. ¿Y qué lo hace? La lectura. Claro. El uso, la asimilación, la interpretación. Ni el Quijote y la Ilíada nacieron clásicos. Fueron textos para ser leídos, entretenidos, acompañar. Nacieron en general. Bueno, como tantos otros clásicos, El Eternauta nació en los márgenes de la cultura. ¿Qué es lo que lo hace distinto a las otras cosas que él venía haciendo? ¿Qué venía haciendo Héctor? Sí. Y es la síntesis de varias cosas. Como que él venía probando y acá claro, encontró tenía varias algo. cosas. Él estaba probando varias cosas. Había, con el Acero y Frontera, revistitas horizontales que salían, apaisadas, que salían una vez por mes, introdujo la variable de las aventuras completas. Entonces vos leías una entrega de cuatro historias cerradas. Es decir, él había abandonado el folletín que hacía con Sargento Kirk, que todo el misterio, y empezó a hacer otras cosas. Pero después volvió al folletín, sin dejar de sacar eso, empezó a hacer él también su revista de folletín, para seguir compitiendo semanalmente con las otras.
Entonces volvió a las largas historias, que era un estilo que le gustaba a él. Hay algunas aventuras de Kirk que son interminables, interminables. Interminables. El Tano Prat se hartaba de dibujar. Bueno, entonces vuelve a hacer un folletín. Y tiene una historia particular, una historia de ciencia ficción, que ya había empezado haciendo algunas cositas, en más corto, como Rolo de Marciano Adoptivo y otros, que tenía que ver con la ciencia ficción trasladada al lugar de origen, que se sienta autóctono, digamos, y no sea, digamos no sea de Nueva York. Claro, pero el mecanismo, lo renovador, lo espectacular es que las cosas pasan donde vos las lees. Que el lugar de la lectura sea también el lugar de la aventura, no solo que pasen en tu país. También había historietas del siglo XIX, o costumbrismo sí, pero que la aventura, entendido como lo extraordinario, transcurre en el lugar donde vos... Eso es el giro copernicano de Héctor. ¿Por qué? Porque es el derecho a aventurar, el derecho a imaginarse. Claro. Eso también es una forma de colonialismo. El no poderte pensar distinto, no poder imaginar, no poder salir del realismo más pedestre. Es decir, ¿acá qué carajo va a pasar? En cambio, acá nunca pasa nada. Porque no es verosímil que aquí pase. La verosimilitud es la gran pelea. Claro. El ejemplo típico es el siglo XIX y la conquista del desierto en Estados Unidos, y aquí el imperio, con el poder, con su inteligencia y con su capacidad productiva, generó, a través de inconscientemente lo hizo, el mito del western. Es decir, ¿qué tiene que ver con un registro fotográfico? No, siempre lo contamos. Billy the Kid matando a un tipo en un boliche en 1880, ponele, Billy the Kid. Es lo mismo, es el mismo grabadito que Juan Moreira matando al pulpero Sardetti. Los boliches son iguales. El salón es un invento de ellos. Pero nosotros nos mantuvimos como en un registro, ¿cómo podemos decir? A veces puramente antropológico, puramente documental. Sí. En cambio, si bien en la historieta avanzó mucho, pero en la literatura prácticamente no se avanzó. En cambio, ellos construyeron un mito. No existe ni el salón, ni cosa por el estilo, ni los duelos. Eso es un maravilloso, extraordinario invento. Sí. Bueno, eso es la posibilidad de construir sus propios mitos, ¿no? Y lo mismo con las invasiones extraterrestres, que si ni hablar. El cine de Hollywood siempre todo ocurre en Estados Unidos, ¿no? Si vienen los extraterrestres, la pelea principal es en Estados Unidos, todo pasa ahí. Y lógico. Sí, la Casa Blanca. Se autoperciben como el centro del mundo. Lo que pasa ahí es así. ¿Cómo se llama la liga de béisbol? La Liga Mundial, viejo. Claro. Bueno, así se autopercibe un imperio. Y tienen razón en hacerlo. Entonces, lo de Héctor, ese giro, es convertir, a eso íbamos, que la aventura pueda suceder donde vos estés. Y que acá, si hay que volar, acá también se puede volar, porque allá tampoco vuelan. Porque allá tampoco hay detectives privados como Marlowe. Hay tantos detectives en Los Ángeles como acá, perdón. Son construcciones literarias a partir del registro. Juan, y también, además, está el héroe común acá, ¿no? Porque no es, o sea, Malas Aventuras son, no sé, Puente Saavedra, y también es una persona no recontra común, no es como un tornero, por ejemplo. Bueno, la idea es el que junta tipo la radio a transistores, porque es la idea de que el héroe no es anterior, en Oestergel el héroe no es anterior a la aventura. La aventura es la que genera la situación te lleva límite, una situación límite que en hombres comunes como nosotros en este momento se produce una oscuridad, pasa algo, si no se mueva nadie, las actitudes, las relaciones que se establecen entre nosotros, verá quién está a la altura de ese desafío en términos morales, en términos éticos, sin temor a la palabra, ¿no? Entonces, en esos contextos, prácticamente todos los personajes. Rolo de Marciano Adoptivo, ¿quién es? Rolo Montes, un maestro de escuela. Ya empiezan a desaparecer chicos. Que tiene su barra del barrio, además. En el barrio, en el club Meteoro. El club, claro. En el club Meteoro. Entonces, estos van a descubrir que hay una invasión extraterrestre en Buenos Aires. Claro, estaba en la época de Frondizi estaba lleno de platos voladores. Estamos hablando del 57, ¿no? Meses antes del astronauta. Entonces, esos muchachos empiezan a luchar
a luchar contra la invasión extraterrestre. Claro. Terminan manejando un tanque, manejando un plato volador, jugando al fútbol con los robots extraterrestres, con un equipo que tiene una camiseta que tiene un globo terráqueo en el medio. Una maravilla. Sí, sí. Total, ¿no? Total. Bueno, en Héctor todo eso estaba en preparación, y el Eternauta lo que hace es juntar todas esas cosas. Hay por lo menos 3 ideas fuertes en el Eternauta, que están desde el comienzo. Primero, la idea que está en el nombre, el neologismo que él inventó. ¿Para qué le servía a Héctor, que era un trabajador de la cultura, un productor industrial de relatos? ¿Para qué le servía un Eternauta? Para que hubiera alguien que pueda ser un testigo de la historia de la humanidad. Alguien que pudiera atravesar todos los tiempos y que contara cómo fue Pompeya, cómo fue las Termópilas, cómo fue las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Eso era lo que él necesitaba. Entonces pensó que tenía que tomar un hombre común que se convirtiera en alguien que era un vagabundo del tiempo. Entonces empieza a estar escribiendo un guión y se le corporiza a alguien que es ese, el vagabundo del tiempo. Pero antes de que le empiece a contar qué pasó en Grecia o qué pasó, dice, no, estoy muy cansado porque perdí a mi hija. Resulta un hombre común, que lo que le pasa es que está solo y perdido en el tiempo y espacio. Entonces te voy a contar. Entonces, el Eternauta no es la historia del Eternauta. No es ningún Eternauta, es alguien como él. Sí. Y que después vemos que por una licencia increíble veía la vuelta, pero esa es la parte. Ese es un hombre como él. Y todo esto que está, estas 365 páginas, son nada más que el prólogo, claro, sí, de que para que alguien se convierta en un paria del espacio-tiempo y la condición de posibilidad de que el relato exista. Para que este relato exista, alguien lo tiene que contar. Como todavía eso no pasó, es alguien que viene del futuro hacia atrás a contarlo. Cuando termina el relato y el tipo se fuma, el guionista que recibió el relato se queda con... ¿Y qué carajo hago con esto que todavía no pasó? Sí. Bueno, eso en la serie no está. Claro, no está el guionista. No. Bueno, nadie recibe el relato. Por ahora no está. Por lo menos esta primera temporada no está. No está. No sabemos, claro. Digo, si lo van a sumar. A ver, en la temporada 2, no, quizás está. No sabemos. Es toda una decisión igual meter un Oesterheld estando desaparecido. El guionista no. Además, el Juan de la serie, el Salvo de la serie, digamos, está intencionalmente contaminado con el Juan del Eternauta 2. No es el Juan del Eternauta 1. No es el hombre común que no tiene ningún conocimiento y que todo le pasa. No, este ya tiene un saber. Que no es solamente por haber estado en Malvinas. No. Tiene un saber. Sí. Tiene un saber, tiene una memoria que es la del Eternauta 2. Que lo hace portador de saber, por lo tanto un liderazgo natural y por lo tanto, bueno, todo lo que sabemos que fue el Eternauta 2 como historieta militante. Sí. No tiene un carajo que ver con la primera. Claro, pero en la primera él no es un líder. De hecho, vos lo decís en el prólogo de la última edición, que él está ahí, le tocan la puerta y le dicen vamos a pelear. Exactamente. El liderazgo intelectual lo tiene Favali, que tiene siempre la posta. Sí, es un rompehuevos, además, siempre está bajando línea. Y es una sabiduría, la de él, es una filosofía muy, casi como diríamos, un biologismo social, ¿no es cierto? ¿Viste las metáforas que utilizas, ¿no? De la manada somos los más débiles, entonces tenemos que fortalecernos. Ahí me parece un poco esbozada la idea de que de la totalidad de la humanidad hay sectores que están más postergados y la idea de que hemos sido una presa entregada a la invasión por aquellos que... Eso viene después, pero no está manifiesto acá. Porque esto no lo había formulado todavía. No. Ahora, no hay paradoja, o hay paradoja en el hecho de que las ayudas que llegan terminan destruyendo Buenos Aires, ¿no? ¿Por qué se atomiza Buenos Aires? ¿Quién destruye Buenos Aires? Las bombas de la OTAN. Sí. Claro, las grandes potencias. Las bombas de la OTAN son las que destruyen Buenos Aires. Es decir, para matar, los que nos cagan en última instancia, que nos destrozan, son las bombas de la OTAN.
¿no? Es lindísimo, la verdad que tiene tantas puntas lindas, ¿no? Bueno, ya que hablabas de la serie, ¿querés comentarnos un poco qué te pareció la adaptación, cómo te pareció la serie en relación a todo lo que venimos charlando? A mí la serie me gustó mucho, me parece que está muy bien. No es una adaptación, no es una adaptación. ¿En qué sentido? Claro, es un nuevo guión basado en, fíjate, la tipografía deschaba todo. Oeste que está así de chiquito, de la historieta de Oeste de Solano López. Basado en, claro, basado en, ¿no? Se permiten muchísimas libertades para crear una cosa muy linda. Es muy buena. La serie me parece que está hermosa. Y además nos pone muy contentos del hecho de que sea un tácito reconocimiento a la excelencia de este relato. Que este relato sea el que represente en este momento a la cultura argentina a nivel universal. Está muy bien eso. ¿Vos algún momento pensaste en hacer una continuación de este relato? ¿Le propusiste a Solano hacer? ¿Cómo? ¿Vos alguna vez pensaste en hacer alguna continuación de este relato? ¿Le propusiste hacer algo a Solano? Sí. ¿Nos querés contar esa historia de cómo fue? ¿O no y fue? Había una tercera, sí, hay una tercera parte que empezamos en el... Mucha gente intentó hacer cosas... continuaciones de Eternauta, lo que vendría a ser la tercera. El texto que yo escribí, el guión que yo escribí se llamaba La Vencida. La Vencida. Que era la tercera, claro. Sí, eso estuvo muy avanzado. En los años 90, hicimos, incluso lo registramos con Solano, y dibujó las primeras tiras y todo. Iban a hacer unas tiras para Clarín, era hermoso, en lugar del Loco Chávez, hacer una... ¿Ahí va a salir en Clarín? Estaba pensado, y claro, ¿cuál es el mejor lugar lugar para publicar? Estaba muy bien, ¿no? Lo habíamos pensado con Solano para eso, lo llevamos, y me acuerdo que charlamos con Guareschi, que era el director de redacción, y dice, bueno, había unas cosas, problemas, digamos, formales, ideológicos respecto a cierta demonización de los medios, que hacía el guión mío, ¿no? Pero bueno, no hubo forma. Hablando de Clarín de los 90, claro, lo que tiraba... Estamos hablando de eso, sí, estamos hablando en pleno menemismo. Entonces, el regreso, la tercera historia transcurría ya con los personajes, los hijos de los personajes, ¿no? Es muy linda, La Vencida es una muy linda historia. Pero bueno, ahí se quedó, no pudimos hacerlo. Además Solano hizo con Paulo Abrastegui y todo, hizo un montón de secuelas más por su lado, ¿no? Sí. ¿No? Así que... No. ¿Y eso está en algún lado, el guión de La Vencida? Está el desarrollo, todo, no, eso es mío, ¿no? Después lo empezamos, hace unos años empezamos de nuevo a ver si lo hacíamos con Lito Fernández y con un notable guionista que yo admiro mucho, que es Diego Greenbaum, ¿no? Ajá, claro. Entonces yo le pasé las ideas a Diego y Diego y hicimos 25 páginas, las tenemos ahí. Pero bueno, ahí está. Lo que yo encontré fue un homenaje, esto sí, que salió, donde aparece la Biblioteca Nacional. Sí. Y tiene un gran momento esta historieta, que es el momento donde se encuentran con... Puedo spoilear, ¿no? De esto, sí, puedes spoilear. Esa es la edición que salió en Fierro. Esta salió en Fierro, claro. Sí, pero en algún momento se había editado en la Biblioteca Nacional. Sí. Para una exposición de Oestergel que hicieron sobre el legado durante la época de Horacio, es eso, de Horacio González. Hoy, claro. Todas ideas de Horacio son estas, ¿eh? Sí. Hay un momento muy gracioso porque aparecen, por una serie de cosas del viaje del tiempo, aparecen Perón y Evita, y la reacción de Fabel y la reacción de Franco es completamente... Me di el gusto de escribir eso. Yo me reí mucho con eso, y claro, y también para pensar un poco el lugar de las clases populares, ¿no? Porque el tornero, claro. Acá nosotros discutíamos que por ahí el tornero ahora aparece menos, aparece de otra forma, digamos, ¿no? Es el maquinista. Es el maquinista, pero sí hay una trabajadora de una plataforma, ¿no? Claro. Solana, qué sé yo. Entonces estaba pensando un poco qué Argentina cuenta la serie, claro, y qué Argentina contaba la historieta. Bueno, momentos muy distintos de los trabajadores, ¿no? Obviamente. Sí. Ni los trabajadores argentinos en el inmediato posperonismo, que es este momento de la historieta, ni el ejército argentino, el inmediato posperonismo, eran lo que después se definieron a lo largo de las conductas políticas a lo largo de los años 60. Todavía no se había producido en ese momento, más allá de la bombardeadora, los crímenes contra el pueblo de la Libertadora, todavía no se había producido la escisión entre un ejército gendarme de los Estados Unidos, como fue a partir de los 60, seguía siendo el ejército nacional. Por eso tiene ese carácter tan, no sé si optimista, pero no trata bien al ejército en la 57. Pero ¿cómo no lo va a tratar bien si es la alianza de clases? Es toda la Argentina. Fíjate que en el Eternauta de Oestergel, de la primera parte, no hay traidores. No hay traidores. Los hombres robots no son víctimas, no son traidores. Claro, los controlaron. No.
están capturados. Nunca ni siquiera se insinúa que alguien se alió con el invasor. No. Ese modelo está puesto afuera, el modelo del sí. captado. ¿Quién es? El Mano, que es el personaje más rico y la gran creación. El Mano sí, el Mano es un par de los humanos, un poco más desarrollado, más inteligente, que ha sido captado por el mal. Captado por el mal, ¿no? Ellos, el mal. Darle la forma que pero tenga. Contra su voluntad. Contra su voluntad. ¿Y qué le introduce? Una glándula del miedo, una cantidad de cosas. El gran invento de Héctor. La glándula del terror. La glándula del terror. ¿Cómo funciona la glándula del terror? Se activa cuando tenés miedo. ¿Y cuando tenés miedo? Cuando imaginás solamente rebelarte. Brillante. Contame otra mejor que esa. Es decir, el personaje del Mano es extraordinario, es muy hermoso, pero muy hermoso. Sí, no, y el desarrollo de los traidores o incluso las potencias traidoras va a aparecer en otra versión en la que salió en Gente y después en los Antartes, ¿no? Sí. Esa es en los Antartes sí. Bueno, pero en los Antartes ya es plena lucha política 74. en el escenario del peronismo en el poder, ¿no? O sea, es otro ejército, es otra país ya directamente. Otra vida. Héctor tiene otra cabeza. Héctor, 10 años después de este Eternauta, Héctor tiene como la gran mayoría de los sectores progresistas de la intelectualidad argentina, empieza a pensar otras cosas que no concebía a fines de los 50. El itinerario ideológico y formal y creativo de Héctor es muy parecido al de Walsh, ya lo sabemos eso. Por algo, y no es casual, Operación Masacre es un texto tan marginal como el Eternauta 1, sale también por un canal. Yo diría que son dos textos insoportables. ¿Por qué son insoportables? Porque no tienen soporte, no hay dónde publicarlo. Está bueno el concepto. Sí. Y son insoportables porque no entran en el sistema, lo rompen. ¿Qué carajo es eso? ¿Qué son? No son esta no es una novela, tampoco es una película. ¿Qué carajo es? Bueno, y la otra tampoco. Es un texto que no encuentra dónde publicarse y que sale marginalmente por kiosco. Una investigación periodística, claro, pero con elementos narrativos. Tampoco tiene ese periodismo de investigación con elementos narrativos. Va a necesitar que irrumpa una cosa tan extraordinaria como La sangre fría de Capote, años después, para que encuentre un lugar de identidad, ¿no? Perdón. Hablábamos afuera, del aire, de este cambio grande que era que los cómics los leías una vez a la semana, ibas leyendo un par de páginas. Claro, sí, entre 3 y 5 era el Eternauta, 3 y 4 más o menos. Y acá en cambio Netflix te da los 6 episodios todos juntos para que los comas rápido, no sea cosa que lo puedas masticar lento y disfrutarlo, lo tenés que comer rápido porque es así el consumo, ¿no? Sí, es raro. Es otro cambio raro, ¿no? No, pero además lo raro es que se sigue haciendo como si fuera lo que es un folletín, o una tira, o una cosa, y se estimule se busque preferenciar el consumo entero, seguido, continuado, la maratón, o el maratón, como se dice ahora. Es absurdo eso. A mí me resulta... Por eso no me gusta ver todo seguido. ¿no? Acá te apoyamos. Claro. Sí, la emoción. Sí, no me gusta, no. Por ejemplo, la Fargo que vimos por la tele, hablando de series maravillosas que vienen de la película extraordinaria, la de los Coen, ¿no? Esa Fargo, a mí me gustaba verla de a una. Además de las tres temporadas, 2 temporadas vi, no vi la tercera. Me gustaba verlos de a uno, ¿viste? De a uno cada capítulo. No me jodas, ¿viste? Tiene su sabor, su clima. Además, las cosas están hechas para abrir y cerrar. Cuando yo publiqué Manual de Perdedores, publicaba 70 líneas por día. Claro. Y decía continuará, con un titulito. Y al día siguiente la leías, ¿no? Si la lees toda junta, como lees el Eternauta, todo junto, el efecto a veces es muy cansador. Claro. Y lógico, y está bien. Antes de saludarte, no quería dejar de preguntarte por tu último libro que trajiste acá, que es otra de la saga del detective Echenique, ¿no? Sí, señor, una de Julio Argentino Echenique, la última, o Echenique. Yo le digo Echenique, pero porque porque se cambió el nombre, ¿viste? No. Claro, justo en la primera escena, el veterano está parado en un banquito en la puerta de la oficina, de ahí de la Avenida de Mayo, en el 5º piso, está con un
un cuchillo de cocina, borrando las letras, va a cambiar Echenique con Q por Echenique con K. Y aparecen dos tipos caminando por el pasillo, y dice, acá en la oficina, y hay dos tipos raros, ¿no? Dos tipos vestidos en forma tropical estamos en el otoño del 79. Okay. Las obras de Echenique siempre transcurren en la época de la dictadura. Sí. Y esos tipos son dos dibujantes, que él no tiene la menos idea de quién carajo. Uno se llama Prat y el otro se llama Moebius. Y esos tipos que han venido a una bienal de historieta a Córdoba, que posta existió. Sí, sí. Y yo estuve ahí. Vienen a contactarlo a él para que busque a un amigo de ellos que ha desaparecido. Estaba internado, está internado y desapareció. Un dibujante que se llama Opi. Osvaldo Pirossi, Opi, que es una mezcla de Oski y de Copi. Sí. Entonces, ese Opi ha desaparecido y ahí empieza la historia, ¿no? Me encanta. Por eso se llama Tinta China. Es el mundo de la historieta, pero es el mundo de la dictadura, es el mundo de los desaparecidos, en fin. Es una historia con un tono jodón, pero más dura que la mierda. Si nunca han entrado en el mundo del detective se los recomiendo, dense una vuelta incluso por las primeras historias de él para llegar a esta. Bueno, Juan, te agradecemos infinitamente que hayas podido venir a Cosa Ñoña y bueno, nada, a seguir leyendo. Muchas gracias, Walter. Gracias. Muchas gracias,